Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, de análisis, de conversación, de estudiantes universitarios y legisladores. En 2011, en nuestro país, el 30% de los hogares se vieron afectados por delitos que lastiman, que dañan el tejido social. Secuestro, extorsión, trata de personas, asesinato, entre varios más. Poco más del 60% de las denuncias de las quejas presentadas o bien no llegaron a un buen puerto o no se les dio seguimiento. Después de mucho jaloneo entre el gobierno federal saliente y el Congreso, el legislativo, por fin se ha llegado a un acuerdo. Había sido aprobado por unanimidad tanto en Cámara de Diputados como en el Senado esta ley de víctimas, con el aval incluso de organizaciones de la sociedad civil. El entonces gobierno federal interpuso una controversia constitucional que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto se ha desistido de esa acción y es posible ahora ya publicar esa ley general de víctimas. ¿Qué es lo que se discute y se discutió en el Congreso? Y sobre todo, ¿cómo se discutió esta ley de víctimas? ¿Qué aspectos contempla? ¿Qué es lo que sigue a tratar en este tema? Hoy, desde la Cámara de Diputados, jóvenes estudiantes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En 2011, los hogares víctimas de algún delito fueron 9.261.721. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta visión universitaria. Estamos en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar el día de hoy con estudiantes universitarios de la Universidad del Valle de México. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y tenemos a 3 diputadas, 3 legisladoras el día de hoy para este tema. Como ustedes vieron, pues es un tema importante, es un tema que está además en la coyuntura y en el ánimo nacional. Les voy a dar la palabra para que ustedes se presenten mejor, por favor. Empezamos por este lado, diputada, gracias. Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los estudiantes que nos acompañan hoy de la Universidad del Valle de México, del Campus San Rafael, ¿estoy en lo correcto? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lilia Aguilar, soy diputada por el Partido del Trabajo de Chihuahua y es un gusto estar con ustedes. Gracias, diputada, gracias, Lilia. Bienvenida, diputada, gracias. Muchas gracias, bienvenidos a esta Cámara de Diputados, a todos los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Es un honor para nosotros recibirlos. Yo soy Claudia Delgadillo González, soy diputada por el Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Justicia. Y vengo aquí a charlar con ustedes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Diputada. Gracias, buen día a todos, gracias por la invitación, les damos la más cordial bienvenida. Su servidora soy Verónica Juárez Piña, soy diputada por el Estado de Jalisco, presido la Comisión de los Derechos de la Niñez y por supuesto que es un honor que podamos ser parte de este tipo de ejercicios. Bienvenidos. Pues arrancamos, gracias a las 3, vamos con las preguntas de los estudiantes que nos acompañan esta tarde aquí en la Cámara de Diputados. Karen Becerra. Karen. ¿Para qué me sirve una ley general de víctimas si ya tenemos leyes especiales en contra, como por ejemplo la ley de trata de personas, de la mujer contra la violencia, y si se va a hacer en todo el territorio nacional o solamente a nivel Distrito Federal? A ver, diputada Claudia Delgadillo, ¿para qué meterle mano a la legislación? ¿Por qué hacer una ley de víctimas? Bueno, lo que pasa es que esta ley de víctimas responde a un enfoque integral de acciones y programas en beneficio de la víctima. Esta es una iniciativa que viene del Senado, de la cual hubo una controversia constitucional por parte del entonces presidente Felipe Calderón, y en días pasados el presidente Enrique Peña Nieto se desiste para hacer esta ley general de víctimas, que creemos que es muy importante. Te voy a decir por qué. Primero, nosotros con esta ley
se va a dictaminar la norma de cómo deben de actuar los organismos, las instituciones con los que son victimizados. Hay gente que es victimizada y que es hasta por segunda vez victimizada. Entonces va a llevar un registro que es muy importante. En la actualidad no tenemos un registro de la gente que ha sido secuestrada o violentada. Entonces va a haber un registro y va a haber una institución que les va a estar dando capacitación a esta gente que fue víctima. A ver, ¿no existía eso en la legislación, diputada, por favor? Bueno, es que precisamente para dar una respuesta más puntual, hay, como decía la diputada Delgadillo, hay víctimas que no necesariamente entran dentro de las leyes que tú mencionaste, es decir, las mujeres victimizadas o las personas que son víctimas de trata de personas. Estamos hablando de una ley general de víctimas que va a atender a las personas que no solamente son víctimas de delitos específicos como los que tú mencionabas, sino que además entran también en los delitos que se consideran delitos del Estado o delitos contra los derechos humanos de las personas o de lesa humanidad. Los delitos y se trata a las personas que son víctimas de delitos donde no se encuentra la persona que comete el delito y el Estado se debe responsabilizar. Es de aplicación general, en efecto se debe hacer alguna consideración en el tema de la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios en la aplicación, y que además tengan accesos a sistemas de salud, por ejemplo, a sistemas de atención psicológica que el Estado antes no se veía obligado a prever. A ver, diputada Verónica Juárez, ¿se llegó tarde a esta legislación? Porque es una legislación que vimos correr ya prácticamente en el último año del sexenio de Felipe Calderón. ¿Por qué no se legisló antes en el tema? Me parece que sí llegamos tarde, pero finalmente llegamos, porque será un hecho ya su publicación en los próximos días, sin lugar a dudas, con el retiro que hubo precisamente de la acción de inconstitucional que teníamos, que se encontraba en la Corte. Me parece que estamos dando de respuesta a más de 60,000, que es la cifra que tenemos en la actualidad, víctimas que estaban reclamando una ley que le diera respuesta y que le diera respuesta a cuestiones muy particulares para poder garantizar, para poder velar por todos los derechos humanos que ya los vemos plasmados con las recientes reformas que hemos tenido recientemente el año pasado, una reforma que la más importante, digo yo, en los últimos 70 años, donde ya vemos, por ejemplo, que los derechos humanos los tenemos plasmados en el artículo 1 constitucional y que todo lo que viene de las distintas convenciones de los que México forma parte, entonces también están elevados a rango constitucional. Me parece que a partir de esa reforma también permitió que esta ley sea una realidad a partir de los próximos días que tendremos pues de su publicación. Y una cosa, atendiendo también a la respuesta que se mencionaba, es una ley general, hay que tenerla, hay que armonizarla en todos los estados, y menciona esta ley que se cuenta con 180 días después de su publicación para que precisamente todas las entidades federativas podamos contar con esta ley ya armonizada en cada uno de los estados. Gracias, gracias a las tres. Vamos con otra pregunta, por favor, Jorge Armando Carrillo Juárez. ¿Qué se tendría que tomar en consideración a la hora de rectificar esta ley? Si la axiología jurídica y los motivos de esta ley, o la crítica de que es una ley joven y hasta cierto punto utópica. A ver, diputada. Claro que sí. Gracias. Bueno, mira, esta ley, primero, el registro que yo les comentaba es importantísimo. Hay personas, hay ciudadanos que son una vez secuestrados y lo vuelven a hacer. Entonces vamos a tener un registro. ¿En qué beneficia? ¿Tú quieres saber en qué beneficia esta ley? Nos va a beneficiar porque aparte de que va a haber una pena en materia penal, se va a estar castigando a las personas que incurrieron en estas faltas, la víctima va a tener derechos, aparte de que va a haber un fondo económico en el cual van a poder disponer en 10 días cuando ellos son afectados. Entonces, esta ley trae muchos beneficios y estamos seguros que va a traer a México mucha tranquilidad. Regreso con ustedes dos, si les parece tenemos que ir a un corte, nos vamos a ir con más información y regresamos. Estamos en la Cámara de Diputados en esta visión universitaria. En 2011, 24% de la población mayor de edad sufrió alguna agresión.
63.2% de los encuestados no presentó denuncia por deficiencias de las autoridades y desconfianza en las mismas. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados platicando con estudiantes de la Universidad del Valle de México y legisladores sobre la ley de víctimas. Esta ley que había sido aprobada, avalada por el Senado, por la Cámara de Diputados, por prácticamente unanimidad, con el visto bueno, incluso con el aplauso de organizaciones de la sociedad civil, frenada por el presidente entonces Felipe Calderón y ahora avalada ya también por Enrique Peña Nieto. Nos quedábamos con otra pregunta, vamos por favor con Pamela Osorio. Pamela. Ok, ya nos dijeron que va a haber un fondo, pero el problema es que ya se hizo el análisis presupuestal para sacar este fondo. Y dos, que no consideran que la creación de un fondo, de una comisión y de un sistema nacional es aumentar aún más el aparato burocrático que de por sí ya tenemos y no es muy funcional, que digamos. A ver, diputada Lilia, por favor, ¿de dónde va a salir el dinero? Este fondo no es un tema burocrático, no es un tema de generar más espacios en el gobierno federal, ni tampoco es un tema de que se cree un gran aparato como tú lo estás pensando, ni esta es una ley utópica. Esta es una ley para ayudar a las personas que ya fueron victimizadas. Empecemos por ahí. Y la funcionalidad, como ustedes lo saben, estudiantes de Derecho, tiene que venir de un reglamento y este reglamento tiene que provenir del titular del Ejecutivo. Lo que yo te digo es, este fondo no crea burocracia porque es para atender a víctimas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una mujer que es violada en Ciudad Juárez y que es abandonada en uno de los campos algodoneros y que no tiene familia y tampoco puedes decir quién la atacó ni quién debe ser responsable de los daños a su persona. ¿Quién va a pagar por el internamiento que van a hacer? ¿Quién va a pagar por los días que no puede trabajar? Si es madre soltera, ¿quién va a pagar por el sustento de su familia? A eso se refiere este fondo y este fondo obviamente tiene que ser regulado por el Estado y de eso también habla la ley. Entonces no es para crear burocracia, es para ayudar a las personas, que han sido víctimas y obviamente esto se tiene que presupuestar en esta Cámara de Diputados una vez que llegue el paquete económico. Diputadas, ¿en lo mismo estamos, Verónica? Sí, claro, por favor. Y sin lugar a dudas esto es una exigencia de una parte muy importante de la sociedad. La creación de un fideicomiso formará parte, sin lugar a dudas, un porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación, pero también tendrá que formar parte esto de los recursos obtenidos de la enajenación de bienes que sean decomisados en procesos judiciales, por ejemplo, de donaciones y de aquellas multas y sanciones pecuniarias impuestas cuando se violen algunos deberes reconocidos por la ley y también inclusive sanciones y multas que se le hagan en el Estado porque incumplen algunas impuestas por Estado violaciones a los derechos humanos. Entonces me parece que este fideicomiso, por supuesto, debe de existir la transparencia, sin lugar a dudas, pero de ahí es de donde vendrían estos recursos y por otra parte me parece que este sistema va a estar, es un sistema transversal, es decir, que está en coordinación con todas las dependencias gubernamentales que estarán en coordinación, es decir, con cosas que ya existen, pero además también es de manera transversal porque también cruzan con todos los derechos a que todos los mexicanos, de los derechos humanos a los que todos los mexicanos tenemos, se deben de cumplir. Entonces me parece que esto es una exigencia y que en todo caso estamos haciendo que se cumplan los derechos a los que tenemos todos los ciudadanos y los ciudadanos y en este caso particularmente pues quienes son víctimas por parte de un delito o que son violados sus derechos humanos. Claudia, diputada, para complementar. Claro que sí. Este fondo de apoyo a víctimas del delito estará exento primero de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal y quiero decirte que hay una comisión ejecutiva que se va a estar encargando de estar sacando el recurso por parte de este sistema que se pretende crear. Perfecto. Queda... Yo. ¿Sí? A ver. Ok. Ya, la réplica, pues ya esto va a ser debate. A ver. Pero está muy bien. Y es que ustedes me hablan de derechos humanos, pero mis derechos humanos ya están salvaguardados en una constitución. ¿Qué no sería mejor en vez de crear una ley nueva? Hacer valer la constitución, porque no me están salvaguardando los derechos humanos que yo ya tengo. A ver, es decir, tenemos leyes que no se cumplen y que hace pensar que esta nueva, que quizá no sería necesaria siguiendo esa lógica, sí se va a cumplir, sí se va a aplicar. Bueno, me gustaría contestarte, Pamela. Primero, en esta ley se está instando al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales a establecer mecanismos de organización
supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, asistencia y atención en acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas. Entonces, esta ley ya lo contempla. Entonces, creemos que es necesario que se implemente esta ley. Gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias. Vamos, por favor, con otra pregunta. Williams Olaf López. Bueno, yo estuve checando la ley y tiene una cierta similitud con el artículo 20 constitucional en su apartado C, con el artículo 12. ¿Qué tanto se aplica y por qué sería supletorio? Es a lo que volvíamos del tema hace rato. Entonces, está generando que no se cumpla el artículo 20 en su apartado C, que tienen que tener una necesidad de una ley supletoria. A ver, por favor, diputada Verónica. Bueno, esta ley es la ley reglamentaria del artículo 20 constitucional precisamente. Lo que está teniendo esta ley es reglamentarla, es decir, cómo hacemos precisamente que los derechos de la víctima sean una realidad, y para esto necesitábamos cosas particularizar, y esto es a lo que responde precisamente esta ley. Es una ley más particular en donde habla de cada uno de estos derechos, de qué se hace en cada uno de estos y de qué mecanismos, qué ordenamientos y con qué otras instancias del gobierno se tiene que coordinar para llevar a cabo que efectivamente todos los derechos plasmados en la Constitución sean una realidad para estas miles de mexicanos y mexicanas que están exigiendo precisamente que sean un hecho sus derechos, ¿no? A ver, hay muchas leyes, unas se cumplen mejor, otras no. El hecho es que había un hueco, había un vacío. ¿Se llena con esta ley? ¿Ahora sí va a quedar o vamos a ver un nuevo parche dentro de una legislatura, 2 legislaturas, un sexenio, un cambio de estrategia de seguridad, o ya con esto ya queda, digamos, cubierta la legislación? Bueno, queda cubierta la legislación, ahí obviamente habrá que hacer adecuaciones, tendrá que haber adecuaciones y tendrá que haber adecuaciones también normativas. Pero volviendo un poco a la pregunta de Pamela y de William, la Constitución obviamente es donde se plasman todos nuestros derechos, pero siempre tendrá que haber leyes normativas al respecto. Es decir, si estuviéramos en esta lógica que la Constitución es suficiente y que todos nuestros derechos que están plasmados ahí deberían de ejercerse solamente porque están plasmados en la Constitución sin poner una normatividad para hacerlo, entonces no tendríamos ninguna ley secundaria, ¿no? Pero tenemos que hacer una ley normativa y ustedes como estudiantes de Derecho saben eso, porque entonces si no, ¿cómo puedes hacer valer estos derechos, no? E igual sucede, ahora les pongo yo una utopía sobre la mesa, ¿qué pasa si la Constitución dice que tenemos el derecho a la vivienda o el derecho al acceso a la justicia y no lo tenemos? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Y la respuesta es a través de las leyes normativas. Ahora, si esto va a venir a dar respuesta a la realidad de las víctimas, nosotros creemos que sí, habrá que hacer algunas adecuaciones, como ya dije, que obedecen al nuevo gabinete y al nuevo gobierno, y habrá que hacer también adecuaciones en tema de federalismo, también eso hay que decirlo, que es una de las consideraciones que hizo el presidente Calderón, pero avanzar en la aprobación de esta ley creo que es un gran paso para todos nosotros como sociedad. Regreso contigo, Claudia, tenemos que ir a un corte, regresamos contigo de volada. Estamos en Visión Universitaria en la Cámara de Diputados, vamos a otra visión y regresamos. Dale, Carlos. Mira, lo primero que hay que hacer es denunciar, perder el miedo. Siempre lo he dicho yo, si no perdemos el miedo, no vamos a conseguir nada. Desafortunadamente, cuando te sucede algo, ya estás en el momento, en el dolor, en el problema, no hay más que denunciar. Porque precisamente las autoridades dicen que no llevan a cabo la terminación o el inicio de algún evento porque no se denunció. Entonces no les demos esa facilidad. Denunciemos para poder exigirles más y realmente se solucionen los casos que llegan a existir. Yo siempre he insistido que es importante saber llegar a la persona adecuada para que nos apoye. Nosotros tenemos un programa en México Unido de atención a víctimas y eso es lo que hacemos precisamente. Tratamos de mandar a la persona al lugar adecuado al que le corresponde para su denuncia y darle seguimiento en el aspecto de que nosotros supervisamos
que los atiendan bien. Nosotros no es que lo hagamos, nosotros lo que hacemos es ver que los traten bien, que se dé el seguimiento al caso y que los atiendan bien, porque desde que entras, tú ya vas, como te digo, dolido y confundido y todo. Si llegas al lugar que no es el adecuado, por supuesto que ahí se queda. Nosotros tenemos, como te digo, ese programa de atención a víctimas, porque en ese programa los apoyamos desde el primer momento hasta que tratamos de que se solucione el caso. Durante 2011, 91.6% de los delitos cometidos en México no fueron denunciados. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, se nos estaba quedando pendiente un tema antes del corte. Claudia, por favor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, además, el objetivo de esta ley, para poderla cumplimentar, quiero decirles que va a participar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos públicos de derechos humanos, universidades, representantes y organizaciones de la sociedad civil, especialistas en los temas, expertos internacionales y nacionales. Todo esto en razón del tipo de problema que esté pasando la víctima. Vamos, por favor, con una pregunta más. Martín Tadeo Vélez. Creo que se ha manejado muy en forma y se ha cerrado la grieta sobre la protección de las víctimas. Pero ¿de qué manera realmente se busca garantizar la eficacia con la que se van a proteger? Lo que yo les diría, esto es parte del pacto social, ¿no? Es decir, podemos hacer y castigar, podemos hacer leyes completamente coercitivas y decir, y el que no la cumpla lo vamos a meter al bote, a todos, ¿no? Eso no funciona así. Es decir, aquí hay un pacto donde los ciudadanos tenemos que responder también a las leyes porque es nuestra obligación y ese es parte del pacto social, y la administración pública federal y la administración pública estatal y todos los que están obligados en la ley tendrán también que cumplir lo que dice la norma. Ahora hay muchísima en la ley de víctimas, temas relacionados con desarrollo social, con atención de salud a víctimas, es la manera en que se va a aplicar en términos prácticos, pero si tú me preguntas si es una ley coercitiva para obligar a las personas a que se atengan a esta ley, pues no es una ley coercitiva, es una ley de desarrollo social sustentable que piensa que está tratando con ciudadanos y que así está redactada, que está tratando con ciudadanos responsables, que obedecemos y seguimos las leyes, y lo mismo es lo que nosotros le debemos de exigir a la Administración Pública Federal, que si no se cumplen nuestros derechos y si no se respetan nuestros derechos humanos, entonces que sean exigibles, ¿no? Que de eso se trata esta ley. A ver, Verónica, por favor, ¿qué aspectos no se tienen que dejar de lado en esta ley reglamentaria? Aquí se han tratado aspectos muy fundamentales y lo que tiene que ver con cómo hacerla realidad. Cualquier ley, ya cuando se aprueba y se manda para su publicación, por supuesto que debe de ir acompañada de un presupuesto. Si no contamos con un presupuesto, por supuesto que las leyes, la que sea, no tiene viabilidad. Esta tendrá que tener su propio presupuesto, como ya decíamos. Número 2, debe de haber voluntad, por supuesto, política, y debe de haber voluntad de los distintos órdenes de gobierno, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como del Judicial. Y tiene también que ver la participación organizada de la ciudadanía. En este sentido, para que esta ley fuera una realidad, la empujaron sin lugar a dudas el movimiento organizado de las ciudadanas y los ciudadanos. El movimiento de Paz y Justicia, por ejemplo, tuvo mucho que ver para que esta ley se hiciera. Los académicos, los expertos tuvieron mucho que ver. Entonces, yo en todo caso los exhortaría a que lo viéramos como un logro de la sociedad, de que sí se puede realizar leyes cuando nos organizamos y lo hacemos. Y esta era una exigencia. Y entonces, es utópica, yo creo que hay que hacerla realidad. Y ese tendrá que ser nuestro compromiso, de cómo no solamente hacer leyes, sino darle seguimiento. Y aquí, por ejemplo, se habla de todo un consejo que lo nombra el Senado, que ya estamos hablando que contaría con un fideicomiso, que contaría con un consejo que estaría integrado por personalidades con reconocimiento y expertos en la materia, y que además serían ratificados por el Senado, que estarían las universidades. Es decir,
hay que darle seguimiento a las cosas y me parece que cuando eso ocurre sí podemos hacer realidad nuestras exigencias y yo en verdad que en este caso los invito a que lo veamos como un triunfo de la sociedad porque me parece que eso es lo que los próximos días estaremos viendo. Sí es una realidad ya la ley y que será parte de la responsabilidad de los órdenes de gobierno y de la sociedad organizada, que a mí me parece que en este caso sí tendríamos que saludar esta ley. Gracias, Verónica. Y ahí sirve también a manera de ir cerrando el tema, por favor. Esta ley de Sistema Nacional de Atención a Víctimas solamente tiene una finalidad, que es establecer, regular y supervisar las políticas públicas que se habrán de desprender de esta ley general para evitar la victimización secundaria y facilitar y hacer accesibles, claros, accesibles e inmediatos los procedimientos que se hacen con el único fin de que los victimarios se puedan proteger plenamente y hay quien va a estarlo supervisando siempre y en acuerdo con las otras leyes que ya están establecidas. Gracias, muchas gracias. Por favor, diputada Lilia. Bueno, realmente es una ley muy benéfica para la sociedad, no solamente porque atiende a víctimas de un delito, de un robo específico, sino por lo que decía Verónica, porque atiende todos los abusos del Estado y está verificando que esto no nos suceda ni a ustedes, ni a mí, ni a la gente que nos va a estar escuchando y viendo. Entonces yo lo que les diría es, seamos un poco más positivos en el tema y en lugar de decir que es una ley utópica, hagamos la realidad, porque es parte de la obligación, yo más que política me considero ciudadana, y decir cómo hacemos que el Estado nos cumpla, exacto, cómo hacemos que nos cumpla, que nuestros derechos constitucionales sean reales y cómo hacemos que estos derechos constitucionales en efecto nos lleguen a nosotros o nos lleguen a las personas que más necesitan. De eso se trata esta ley de víctimas. Gracias, muchas gracias. A ver, te quedaste con ganas de decir algo. Sí, algo que tienen derecho las víctimas. Primero, las víctimas tienen derecho a saber dónde está la gente desaparecida, dónde están los secuestrados. Entonces, esto también lo contempla esta ley. Importante. Y por favor, Verónica, el cierre nada más para despedirnos. Bueno, me parece que esta ley está dando respuesta a muchos problemas sociales que tenemos, pero sobre todo exigencias para el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas. Yo los felicito mucho y agradezco de antemano a ti tu invitación y por supuesto que estaremos las veces que sean necesarios aquí y en donde ustedes nos inviten para discutir este tema, no discutir, comentar, debatir, todo lo que ustedes nos sugieran aquí y en otro espacio, en su escuela, donde sea, porque como les comento, siempre su retroalimentación nos ayuda a que nosotros hagamos mucho mejor nuestra labor legislativa. Gracias, muchas gracias. Gracias a las tres, gracias sobre todo a ustedes, gracias a los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Gracias a usted por vernos. Ahí están nuestras redes sociales, nuestras vías de contacto, la página de internet. Métase, participe, sugiéranos cosas, critíquenos, pues mándenos sus comentarios. Nosotros ya lo saben, nos encontramos en la próxima Visión Universitaria. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.